Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es funciones. Antes de ver las funciones vamos a ver lo que es las relaciones. En este caso vamos a hacer una introducción. Vamos a ver lo que es el par ordenado. Llamaremos par ordenado de números reales a la expresión a, b, que está representada entre paréntesis, donde a es llamado la primera componente y b va a ser llamada la segunda componente. Veamos un ejemplo. Son pares ordenados 3,5, menos 2,7, etc. O sea, una agrupación de dos valores, a eso llamamos pares ordenados. Tenemos también la igualdad de pares ordenados. Los pares ordenados a, b y c, d diremos que son iguales si sus componentes son iguales. Entonces tenemos que par ordenado a, b es igual al par ordenado c, d. Para que sean iguales, los primeros componentes, en este caso a y c, van a ser iguales. Y también los segundos componentes b y d también tienen que ser iguales. Luego diremos que dos pares ordenados son diferentes si uno de sus componentes correspondientes son diferentes. Por ejemplo, acá tengo dos pares ordenados. Estos pares ordenados van a ser diferentes si en este caso sus primeras componentes a y c son diferentes. O puedo decir que los segundos componentes, en este caso b y d, son diferentes. Basta que uno de ellos se cumpla para que los pares ordenados sean diferentes. Veamos un ejemplo. Los pares ordenados 3a, 4 y 6, b, tengo dos pares ordenados. Me dice que son iguales. Me piden hallar a mal. Entonces, como son iguales, lo que voy a hacer es igualar las primeras componentes. Entonces, igualaría 3a igual a 6 y 4 igual a b. Entonces, igualando los pares ordenados, tendría que 3a es igual a 6, hallando el valor de a, que es igual a 2. Como la segunda componente también deben ser iguales, yo voy a decir que b es igual a 4. Entonces ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de b. Sumando tendría que a más b es igual a 2 más 4 y eso es igual a 6. Vamos a ver el producto cartesiano. Dado dos conjuntos no vacíos A y B, definimos el producto cartesiano A por B como el conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente al conjunto B. Entonces tenemos la definición que el producto cartesiano de A y B va a ser igual a los pares ordenados A, B, donde A pertenece al conjunto A mayúscula y B pertenece al conjunto B minúscula. O sea, el primer componente pertenece al conjunto A y el segundo componente pertenece al conjunto B. Veamos unos ejemplos. Dado el conjunto A que está formado por 1,2, 1 y 2, por esos dos valores. El conjunto B está formado por 1, 2 y 3. Esos vienen a ser los elementos del conjunto B. Entonces, el producto cartesiano A por B va a ser tomando el primer componente con cada uno de los elementos del otro conjunto. En este caso sería 1,1, luego 1,2 y luego 1,3. Luego tomo el segundo elemento del conjunto A y la misma idea. 2,1, 2,2 y 2,3. Entonces, esto viene a ser mi producto cartesiano, que viene a ser A por B. Ahora, vamos a ver si el producto cartesiano B por A. La misma idea. En este caso voy a comenzar con el conjunto B. Entonces sería 1,1 y 1,2. Luego sigo el siguiente elemento. 2,1 y 2,2. Y luego el tercer elemento. 3,1 y 3,2. Entonces, como te puedes observar, los pares ordenados aquí no son iguales tanto para el producto cartesiano A por B o B por A. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que el producto cartesiano A por B es diferente al producto cartesiano B por A, porque no tienen los mismos pares ordenados. Ahora, también yo puedo decir, en este caso, que el número de elementos que tiene el producto cartesiano A por B va a ser igual al número de elementos que tiene el producto cartesiano B por A. Y a su vez también puedo decir que el número de elementos que tiene el producto cartesiano A por B va a ser igual al número de elementos del conjunto A por el número de elementos del conjunto B. Entonces tener presente esto para lo que corresponde al producto cartesiano. Ahora vamos a ver las relaciones binarias. Se llaman relaciones binarias entre los elementos del conjunto A y los elementos de un conjunto B. A todo subconjunto de R del producto cartesiano que R está incluido al producto cartesiano A por B. Entonces yo voy a decir que R es una relación de A en B. Entonces yo voy a decir que R está incluido al producto cartesiano A por B. Veamos acá algunos ejemplos. Sea la relación R donde A está en relación a B,
donde el conjunto R está formado por el par ordenado A, B, donde A tiene que ser igual a B. Entonces, la solución viene a ser, vamos a armar todos los pares ordenados donde los dos elementos o los dos componentes sean iguales. ¿Cuáles serían? 3,3, menos 2, menos 2, 2 tercios, 2 tercios y así sucesivamente. Esto me representa una relación de igualdad entre sus componentes. Veamos un ejemplo 2. En el conjunto A que tengo de elementos 2, 5 y 7, y el conjunto B de elementos 3 y 4. Vamos a determinar la relación de R de A en relación a B, que está definida de la siguiente forma, donde R va a ser el par ordenado que pertenece al producto cartesiano, donde el primer componente tiene que ser mayor al segundo componente. Entonces, a partir de estos valores vamos a hallar el producto cartesiano. Entonces yo tendría que recordar que el primer componente tiene que ser mayor al segundo componente. Entonces, como tengo los conjuntos A y B, lo que voy a hacer es hallar su producto cartesiano, que vendría a ser, en este caso, el producto cartesiano A por B. Entonces debe ser 2,3 y 2,4. Y luego 5,3 y 5,4. Y luego 7,3 y 7,4. Entonces ya tengo todos los pares ordenados de mi producto cartesiano. Ahora, a partir de este producto cartesiano vamos a tomar los valores donde x tiene que ser mayor a y. En otras palabras, el primer componente mayor al segundo componente. Observando aquí, veo que 5,3 cumple esa condición, donde el primer componente es mayor que el segundo componente. Observo que 5,4 también cumple esa condición, primer componente mayor que el segundo componente. 7,3 también, primer componente mayor que el segundo componente. Y 7,4 también. Entonces, todo esto viene a ser mi relación de los conjuntos A y B de su producto cartesiano. Vamos a ver el dominio de una relación. Se llama dominio de una relación R de A en B al conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de la relación. Por ejemplo, tengo mi relación 2,3, 5,4, 3,6, 1,2. Está formado por pares ordenados. Entonces, mi dominio de la relación simplemente va a ser los primeros componentes. En este caso va a ser 2, 5, 3 y 1. Entonces, eso viene a ser mi dominio de dicha relación. Vamos a ver el rango de una relación. Se llama rango de una relación R de A en B al conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados de la relación. Por ejemplo, tengo la relación A, que viene a ser 2,3, 5,4, 3,6 y 1,2. Todo eso viene a ser pares ordenados. El rango siempre es la segunda componente. Entonces el rango de la relación A va a ser igual a 3, 4, 6 y 2. Entonces eso viene a ser el rango de la relación A. Veamos un ejemplo. Dado el conjunto A, que está formado por menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Me piden hallar el dominio y el rango de la relación. A partir de este conjunto voy a hallar la relación x, y que pertenece al producto cartesiano. En este caso, por favor, corrijan, debe ser A por A. X más y debe ser igual a 1. Entonces voy a hallar una relación donde tengo el par ordenado que pertenece al producto cartesiano, de lo que lo corrige, por favor, debe ser A por A. Entonces, donde debe cumplir la condición de x más y igual a 1. Entonces, hallemos los pares ordenados x, y que satisfacen la igualdad x más y igual a 1. En este caso vamos a despejar y tendría que y va a ser igual a 1 menos x. O sea, todo depende de cada valor que va a tomar el conjunto de A. Entonces, si yo tomo el valor de menos 2, x menos 2, que es el primer componente, reemplazando, tendría 1 menos menos 2 tendría 3. Entonces mi primer valor vendría a ser menos 2,3. Observemos que el valor de 3 está dentro del conjunto. Entonces lo coloco aquí. De la misma forma, si tomo el valor de menos 1, tomo el elemento menos 1 del conjunto A, que viene a ser x. Sería 1 menos 1 menos menos 1 sería 2. Entonces sería mi par ordenado menos 1,2. Tener presente que el valor de 2 también está en el conjunto A. De la misma forma, si tomo el siguiente valor que es 0, si x es 0, el valor de y sería 1. Entonces sería 0,1. Observemos que el valor de 1 también está en el conjunto A. El siguiente valor sería 1. Sería 1 menos 1, 0. Entonces sería 1 que viene a ser x y 0 que le corresponde a y. Veamos si 0 está en el conjunto A, también está. De la misma forma, si reemplazaría con el 2 y con el 3, obtendría el par ordenado 2, menos 1 y 3, menos 2. Cada uno de esos elementos reemplazaría en esta condición. Entonces, una vez que ya tengo la relación de este conjunto A,
yo voy a decir que el dominio van a ser las primeras componentes, que vienen a ser -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y el rango también vienen a ser las segundas componentes, que es 3, 2, 1, 0, -1 y -2. Ahora vamos a ver lo que son las funciones. Dado dos conjuntos no vacíos A y B y una relación que f está incluida en el producto cartesiano A por B, definimos a f como función de A en B si y solamente si para cada valor de x que pertenece al conjunto A existe un único elemento y que pertenece al conjunto B. De manera que el par ordenado x, y pertenece a f, que viene a ser la función. Tener presente que los pares ordenados no tienen la misma primera componente. Entonces, las funciones, cuando se agrupan de pares ordenados, la primera componente no se repite. Siempre tiene que ser diferente. Entonces, yo tengo acá la definición de función, que viene a ser el par ordenado x, y, que pertenece al producto cartesiano A por B. Para todo x que pertenece al conjunto A, existe un y que pertenece al conjunto B. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la gráfica. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Tengo un componente x que va a ir hacia el conjunto B y que toma su respectivo segundo componente, que en este caso se representa por y, que viene a ser representado también por f de x, o sea, está en función de x. Como puedes percatar, si toma un valor del conjunto A, le corresponde un único valor del conjunto B. A todo eso le llamamos función. Entonces yo voy a decir acá, se nota que para un valor de x que pertenece al conjunto A, existe un valor de y que pertenece al conjunto B. O sea, lo que le corresponde a un elemento de A, existe un elemento que pertenece al conjunto B. Siendo esto el único, o sea, debe ser el único valor que toma el elemento x. De allí se dice que el par ordenado x, y pertenece a la función f. Llamémosles a y la imagen de x a través de la función. Entonces a este valor de y se le llama la imagen de x. Entonces yo puedo definir que y va a ser igual a f de x, donde todo esto se le llama regla de correspondencia. Vamos a sacar algunos ejemplos. Tengo acá dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, donde sus elementos es 1, 2 y 3 y 4, 5, 6, 7. Como te puedes percatar, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Entonces vemos que f representa una función, ya que para todo valor de x, o sea, cualquier valor de x, tiene su respectiva imagen, o sea, su respectivo valor de conjunto B. Entonces, la función vendría a ser 1,6, 2,4 y 3,5. Entonces, eso va a ser una función. Veamos el segundo. Tenemos acá dos conjuntos, en este caso conjunto M y conjunto N. Observo que el conjunto M está formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto N por los elementos 4 y 5. Entonces, ¿qué observamos aquí? Se observa que no representa una función, o sea, quiere decir que M no es función de N, porque el elemento 3 no tiene un conjunto de llegada, no tiene su imagen en el conjunto N. Como no tiene el elemento 3 una imagen en el conjunto N, entonces yo voy a decir que M y N no es una función, pero sí es una relación. Entonces, yo puedo decir aquí, se observa que no representa una función, ya que el elemento 3 del conjunto M no tiene su correspondiente en N. Entonces G ya no es función, sino viene a ser una relación. Entonces la relación vendría a ser 1,5 y 2,4. O sea, está formada por dichos pares ordenados. Vemos el ejemplo 3. Observamos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Observo que 1 toma su valor en conjunto B, que es 4, su conjunto de llegada. Observo que 2 toma el valor de 3 y 5 también toma el valor de 3. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Vemos que h, que viene a ser la función, representa una función, ya que para un valor de x que pertenece al conjunto A, le corresponde un valor de y. O sea, para cada valor de x le corresponde un valor de y. Entonces yo voy a decir que estos dos conjuntos son función. Entonces, esa función h está representada por las siguientes relaciones: 1,4, 2,3 y 5,3. Entonces, esto, la función h viene a ser una función. Veamos el ejemplo 4. Tenemos dos conjuntos A y B. Tenemos que los elementos de A, 1, 2 y 7, y los elementos de B, 3, 4 y 5. Observamos que 1 le corresponde 3,
1 le corresponde 4. Tenemos que 2 también le corresponde 5 y a 7 le corresponde 4. Entonces, observamos que en este conjunto de alfa, que viene a ser, vamos a ver si es su relación o función. Observamos que alfa no representa una función, ya que el primer elemento 1, o sea, observamos el 1 del conjunto A tiene 2 correspondientes en B. Entonces, por lo tanto, alfa es una relación. Tener presente que un valor o un componente de A solamente le corresponde uno de B, no puede corresponderle dos valores que estén en el conjunto B. Entonces, como acá vemos que al primer elemento 1 tiene dos valores en B, entonces todo esto viene a ser una relación, no es una función. Entonces, el alfa viene a ser una relación que formada por los componentes 1,3, 1,4, 2,5 y 7,4. Tener presente que para que sea función, simplemente un solo valor de x le corresponde su respectivo valor de b. Entonces, veamos una propiedad. Siendo f un conjunto de pares ordenados, subconjunto de un determinado producto de A por B, producto cartesiano, donde existe dos pares, A, B y A, C, que le pertenecen. Entonces, este conjunto f será función solamente si aquellos pares son iguales. Esto quiere decir que la función f es donde b debe ser igual a c. Tener presente que para que estos dos pares ordenados estén dentro de una función, recuerda que solamente debe haber una sola componente. En este caso observo que A y B y A y C, ambos tienen su segunda componente diferente. Entonces, si son diferentes, B y C van a ser una relación. Pero para que sea una función, recuerda que solamente a un componente que pertenece al conjunto A le corresponde una única valor que le corresponde al segundo o al conjunto B. En este caso, B y C, para que todos estos pares ordenados sean función, B y C tienen que ser iguales. Entonces yo digo acá que el par ordenado A, B pertenece a la función si solo si, si el par ordenado A, B pertenece a la función y A y C pertenece también a la función, estos dos pares ordenados van a ser función siempre y cuando el segundo componente B y C sean iguales. Si cumple esa condición, ambos pares ordenados van a pertenecer a una función. Ahora, si son diferentes B y C, eso pertenece a una relación. Veamos acá una observación. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Tener presente eso. Toda función viene a ser una relación, pero no toda la relación viene a ser una función. Vamos a ver el dominio de una función, representado por DOM de f o simplemente d de f. El dominio de una función, llamado también conjunto de preimágenes, y está formado por todos los primeros componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Entonces, veamos, sea f, donde tengo el conjunto A y su conjunto de llegada al conjunto B, viene a ser una función, donde el dominio de f, o representado por dom de f, viene a ser igual a x, que pertenece al conjunto A, donde el par ordenado x, y pertenece al conjunto f. Entonces, es decir, son las primeras componentes de los pares ordenados. Tener presente que el dominio viene a trabajarse con las primeras componentes o simplemente con los valores x. Veamos el rango de una relación. Perdón, acá debe ser de una función, por favor. Rango de una función. Entonces, el rango de una función representado por RF o RAM de f. El rango de una función, llamado también conjunto de imágenes, está dado por todas las segundas componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Entonces veamos la notación. Sea f, donde tengo el conjunto A y el conjunto de llegada en B, es una función. Entonces el rango de f va a ser cuando y pertenece al conjunto B del par ordenado que x, y pertenece a la función. Además, tener presente que el dominio de la función está incluido en el conjunto A y el rango de la función está incluido en el conjunto B. Entonces, de todo esto yo puedo decir que las segundas componentes de los pares ordenados vienen a ser el rango. O en otras palabras, los valores que toma el valor de y. Entonces, vamos a ver una nota. Si el par ordenado x, y pertenece a la función f, escribiremos que y es igual a f de x y diremos que y es la imagen de x por la función, o también que y es el valor de f en x. Tener presente que la representación de la función se puede representar por f de x o simplemente por y. Vamos a ver también la regla de correspondencia.
Es la relación que existe entre los elementos del dominio y los elementos de rango, representado por y, que es igual a f de x, o sea que y está en función de x. Denota la dependencia de x en y, o sea, y depende del valor que tome x. O sea, a partir de x analizaremos lo que corresponde a y. Entonces yo puedo decir que x va a ser una variable independiente, o sea, x toma cualquier valor, y y va a ser una variable dependiente, o sea, y va a depender de lo que tome x. Veamos acá un ejemplo. Tengo el conjunto A y el conjunto B y me dicen que es función. Observo que los pares ordenados vienen a ser 5 y 25, 4 y 16 y 2 y 4. Entonces yo voy a decir que la función f de 5 va a ser igual a 25, que a su vez lo represento como 5 al cuadrado. Yo voy a decir que la función de 4 le corresponde 16. O sea, f de 4 es igual a 16, que viene a ser un 4 al cuadrado. Por favor, acá corrijan, debe ser 4 al cuadrado. Y yo voy a decir que la función de f de 2 viene a ser 4. O sea, 4 es la función de f de 2. Entonces, f de 2, que es igual a 4, representado por 2 al cuadrado. Entonces, la función, su regla de correspondencia viene a ser de la siguiente forma. F de x va a ser igual a un valor de x, que es el conjunto A, elevado al cuadrado, donde los valores de x son los elementos 2, 4 y 5. Entonces vamos a ver una propiedad de las funciones reales. Sea la función f, donde tengo x y su punto de llegada va a ser f de x. En todo plano cartesiano, una cierta gráfica es la representación de una función si y solo si cualquier recta vertical paralela al eje y intercepta dicha gráfica a lo más de un punto. Entonces, las funciones que vemos se puede graficar en nuestro plano cartesiano. En este caso, va a ser función si a aquella gráfica se le traza una línea paralela al eje y si choca en un punto, viene a ser función. Si choca en dos puntos o más, ya no es función. Por ejemplo, tengo esta gráfica. Trazamos una línea paralela al eje y vemos que choca en un punto. Como chocó en un punto, esta gráfica viene a ser función. Tenemos otro gráfico. Tenemos que a este gráfico se le cruza una recta paralela al eje y. Observamos que choca en dos puntos. Como choca en dos puntos, yo voy a decir que esa gráfica no es una función. Tenemos aquí otra función. Vamos a trazar una línea paralela al eje y. Observo que ha chocado en dos puntos. Como ha chocado en dos puntos, voy a decir que la gráfica no es una función. Vamos a ver el cálculo del dominio del rango de algunas funciones especiales. En este caso, la función lineal. La función lineal es cuando la variable x está elevada a un exponente 1, representado por f de x, que es igual a m por x más b, o simplemente y, que es igual a m por x más b. En este caso vemos que x está elevado a un exponente 1. Entonces, para yo saber el dominio de rango, simplemente viene a ser la siguiente forma. El dominio no está restringido, o sea, no tiene una condición el dominio en esta función lineal. Entonces, como no tiene ninguna condición, yo voy a decir que el dominio para la función va a ser todo número real, o sea, toma cualquier número real. El valor de x toma cualquier número real. Y de la misma manera, el rango de esta función lineal va a tomar cualquier valor. Entonces, la función de f de x o el valor de y va a tomar cualquier número. Claro, dependiendo del valor que tome x. Ahora, cuando hay un dominio restringido, se debe construir el rango a partir del dominio. Si te dan a ti el dominio de dicha función, a partir de ese dominio voy a hallar su respectivo rango. Veamos un ejemplo. Determina el rango de la función f de x, que es menos 5x más 1. Observo que es una función lineal, donde x pertenece de menos 2 hasta 8. Entonces, acá me dan la condición del rango, la condición del dominio, o el valor de x. Como es el valor de x, es un dominio restringido. Como este es el que toma x, esto viene a ser el dominio. O sea, el dominio vendría a ser de menos 2 abierto hasta 8 cerrado. Eso viene a ser el dominio, el valor que toma x. Y a partir de este dominio yo voy a hallar el rango de la función lineal. Entonces, lo convertimos a desigualdad, tendría que x va a ser mayor a menos 2 y menor o igual a 8. Lo que voy a hacer es darle la forma menos 5x más 1. Lo que voy a hacer aquí es multiplicarlo por menos 5, obtendría 10 mayor a menos 5x mayor o igual a menos 40. Le sumamos 1, sería menos 5 más 1, va a ser mayor o igual a menos 39, por menos 40 más 1 es menos 39. Y luego tendría 10 más 1, 11. Entonces, menos 5x más 1 viene a ser la función f de x, que va a ser menor a 11 y a su vez mayor o igual a 39. Ese f de x también se puede representar por y.
entonces y va a ser menor que 11 y mayor o igual a menos 39. Como y viene a ser el rango, porque el rango viene a ser los valores que toma y, el rango de la función va a ser de menos 39 cerrado hasta 11 abierto. Entonces yo ya tengo el rango y el dominio de esta función, cuando tengo un dominio restringido, o sea que el dominio me lo dan. Vamos a ver la función cuadrática. En este caso representa por f de x es igual a x al cuadrado más b por x más c. En este caso, como es cuadrática, el valor de x está elevado al cuadrado. También se puede representar como y igual a x al cuadrado más bx más c. Para este tipo de función cuadrática, su gráfico viene a ser una parábola, donde tiene un vértice b que viene a ser h, k. A partir de ese vértice yo voy a hallar su respectivo dominio y rango. En este caso, yo tengo h. H en función de la función cuadrática viene a ser igual a menos b sobre 2 veces a. Ten presente que a es el que acompaña al x al cuadrado y b es el que acompaña a x. Y el valor de acá va a ser igual a la función de h. O sea, el valor que tome h se halla su respectivo valor en función a h. Ahora, completando cuadrados tenemos que f de x va a ser igual a multiplicado por x menos h elevado al cuadrado más k. O sea, a partir de esta función puedo obtener esto, completando cuadrados. Entonces, a partir de esto yo voy a hallar el dominio y el rango. Ahora, cuando el dominio no está restringido, o sea, cuando no me dan el valor del dominio, el rango va a tomar los siguientes valores. En este caso, el dominio, cuando no me dan un dominio dado, o sea, me dan el ejercicio, pero no me dicen cuál es el dominio, simplemente va a ser todos los números reales. En este caso aquí, toma cualquier número. El valor de x toma cualquier número, sea positivo, negativo, raíz, etc. Por eso es que viene a ser los números reales. Ahora, el rango sí cumple una cierta condición. A partir de este valor de A que acompaña a esta expresión cuadrática, va a ser positivo o negativo. En este caso, si el valor de A va a ser mayor a 0, o sea, un valor positivo, el valor que tome K va a irse hasta más infinito. Pero si observo que el valor de A es menor a 0, o sea, un valor negativo, el valor que tome K se va a ir hasta menos infinito. Veamos un ejemplo. Me dicen determinar el rango de f de x, que es igual a 2x al cuadrado menos 2x más 5. Como el dominio no está restringido, haremos o aplicamos su vértice. En este caso no me dan dominio para este ejercicio, entonces vamos a usar esta forma. Primero hallamos h, que es menos b sobre 2a. Reemplazando, recuerda que a va a ser 2 y b va a ser menos 12. Entonces sería menos 12 entre 2 por 2, o sea 2 por a, que a vale 2. Sería menos 12 entre 4 viene a ser a 3. Recuerda que acá hay un menos. Este menos viene a ser acá y sería menos por menos 12 positivo. Obteniendo 3. Esto viene a ser h. Luego hallo acá que es f de h, donde h vale 3. Sería f de 3. Y lo que voy a hacer es con el valor de 3 reemplazar en la función. Sería 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 5. Desarrollando eso obtengo que k vale menos 13. Entonces mi vértice va a ser 3, menos 13. Ahora observo el valor de a, que es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Observo que es positivo. Entonces, como es positivo, se va hasta más infinito. Entonces, vamos a analizar a partir del valor de k, que es menos 13. Entonces, yo voy a decir que el rango, en este caso, va a ser de menos 13, como es mayor a 0, de menos 13 me voy hasta más infinito. Entonces, todo esto viene a ser el rango de dicha función. En este caso, el dominio no está restringido, no me dan los valores, el dominio viene a ser todo número real. Ahora, vamos a ver cuando hay un dominio restringido. Se debe construir el rango a partir del dominio completando cuadrados. En este caso, me dicen determinar el rango de f de x, que es igual a x al cuadrado más 6x menos 3. En este caso me dicen que x pertenece de menos 2 hasta 4. Ahora, me dan un valor de x. Entonces yo sé que este valor va a ser el dominio. Y a partir de este dominio yo voy a hallar su rango. Para poder hallar su rango, lo que voy a hacer es tratar de que el valor de x se repita una sola vez, porque observo que x se repite dos veces. Vamos a dar la forma donde se repite una sola vez. Entonces x al cuadrado más 6x menos 3 va a ser igual a x más 3 elevado al cuadrado menos 12. Entonces esto viene a ser mi función. Y a partir del dominio, que es menos 2 a 4, voy a hallar la función. Entonces yo tendría que x va a ser mayor a menos 2 y menor o igual a 4. Entonces le sumamos 3, obtengo x más 3 mayor a 1 y menor o igual a 7. Luego elevamos al cuadrado, tendría 1 y 49 y le restamos 2.
obteniendo x más 3 elevado al cuadrado menos 2. Esto va a ser mayor a menos 11 y menor o igual a 37. Todo esto viene a ser la función f de x, que es mayor a menos 11 y menor o igual a 37. F de x viene a ser y, que va a ser mayor a menos 11 y menor o igual a 37. Entonces, como yo tengo la desigualdad en y, yo voy a decir que el rango, que recuerda que el rango es el valor que toma y, va a ser desde menos 11 abierto hasta 37 cerrado. Entonces, como acá me dan el dominio, a partir del dominio yo puedo hallar o su respectivo rango. Vamos a ver también la función racional. Viene a ser la función racional cuando trabajamos con fracciones. En este caso, f de x va a ser igual a por x más b sobre c por x más d. O y, o en vez de f de x coloco y, que va a ser a de x más b sobre c de x más d. Para determinar el dominio hacemos lo siguiente. Si yo quiero hallar el dominio de esto, tengo que tener presente que en una fracción la parte del denominador nunca debe ser 0. Entonces yo voy a decir que c de x más d debe ser diferente a 0. Desarrollando esto tendría que x tiene que ser diferente de menos d sobre c. Entonces, una vez que tenga este valor, yo puedo definir que la función racional puede tomar cualquier número posible. O sea, el dominio va a ser cualquier número real a excepción del valor de d sobre c. En este caso, menos d sobre c. Porque si toma ese valor, el denominador sería 0 y no existiría la fracción. Entonces, el dominio va a ser cualquier número real menos el valor de menos d sobre c. Tener presente que siempre se iguala o se coloca diferente de 0 que es la parte del denominador. Y si quiero hallar el rango, simplemente el rango va a ser la división del coeficiente que acompaña las variables x. En este caso, yo voy a decir que el rango va a ser un número que sea diferente a la división entre a y c. Entonces yo puedo decir que el rango de la función va a ser todo número real a excepción de la división de a entre c. Entonces eso viene a ser el rango de dicha función racional. Eso es cuando no nos dan el valor del dominio. Pero si nos dan un dominio, ya podemos hallar a partir del dominio su rango de la dicha función. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 150, la 1, la 2, la 3 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula la suma del menor y mayor valor entero que pueda tomar el rango de la función f de x, que viene a ser igual a 3 menos 5 cuartos multiplicado por x. Y además me dan que x pertenece al intervalo de menos 8 a 4. Entonces vamos a hallar el rango primero de esta función. De ahí vamos a hallar los valores máximos y mínimos. En este caso, a mí me dan el valor de x que pertenece al intervalo de menos 8 cerrado hasta 4 abierto. Como a mí me dan el valor de x, yo puedo definir que el dominio de esa función, recuerda que el dominio de una función son los valores que toma x. Entonces el dominio de esa función simplemente va a ser el intervalo. Entonces va a ser igual desde menos 8 cerrado hasta 4 abierto. Entonces esto va a ser el dominio de mi función f de x. Ahora, tengo que tener presente, como me dan un dominio, el ejercicio me da un dominio, entonces yo puedo decir aquí que hay un dominio restringido. Entonces, como hay un dominio restringido, o sea que hay un dominio dado, a partir de este dominio voy a hallar el rango. Entonces, como mi dominio es desde menos 8 cerrado hasta 4 abierto, yo defino que el valor de x va a ser mayor o igual a menos 8 y a su vez menor o igual que 4. O sea, a partir del dominio voy a hallar el rango de la función. Para eso, para hallar el rango, lo que tengo que dar la forma al valor de x, le tengo que dar la forma de la función. Tengo que dar la forma 3 menos 5 cuartos de x. Entonces vamos a darle la forma. Yo observo que x se le está multiplicando por 5. Entonces lo que voy a hacer aquí es a todo esto multiplicar por 5. Entonces yo sería x por 5 sería 5x, y esto va a ser mayor o igual a menos 8 por 5 sería menos 40. Esto va a ser menor a 4 por 5, 20. Sigamos, observo que se le está dividiendo entre 4. Entonces lo que voy a hacer acá es dividirlo entre 4. Entonces si divido entre 4 tendría 5x entre 4. Eso va a ser mayor o igual a menos 40 entre 4, ese es igual a 10. Y esto va a ser menor, 20 entre 4, eso va a ser igual a 5. ¿Qué más observo? Observo que hay un menos 5 cuartos de x. Entonces a esto lo que voy a hacer es multiplicarle por menos 1.
Entonces si multiplico por menos 1, todo esto sería menos 5x sobre 4. Como le estoy agregando menos, lo que va a suceder con los intervalos se invierte. En este caso, si este es menos 10, multiplicado por menos 1 sería 10 positivo. Ahora que era menor o igual, como es menos, o sea, se le está agregando el menos, cambia de dirección, va a ser mayor o igual. Y a su vez acá es también menor, a ver, cambia de dirección, va a ser ahora mayor. 5 por menos 1 sería menos 5. Entonces, ¿qué más le falta? Le falta agregar más 3. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, a todo esto, sumarle más 3. Entonces yo tendría que 3 menos 5x sobre 4 va a ser menor o igual a 10 más 3, 13. Y esto va a ser mayor a menos 5 más 3, sería menos 2. Ahora, tener presente que todo esto viene a ser la función de x. Entonces yo voy a decir aquí que f de x va a ser, voy a acomodar todo esto que es la función de x, va a ser mayor a menos 2, y a su vez va a ser menor o igual a 13. Eso también lo puedo definir o puedo definir como y. Y va a ser mayor a menos 2 o menor o igual a 13. Entonces, como ya tengo el intervalo de la función o de y, yo puedo definir aquí el rango. Entonces, el rango de la función son los valores que toma y. Va a ser el del intervalo de menos 2 abierto hasta 13 cerrado. Entonces, ya hallé el rango de mi función f de x. A mí me piden hallar la suma del menor y mayor valor. Entonces, me piden hallar la suma del menor y mayor valor. ¿De dónde voy a sacar eso? De mi intervalo del rango. En este caso, yo voy a mencionar, recuerda que f de x o y viene a ser lo mismo. En este caso, yo voy a llamar y máximo, es el mayor valor que va a tomar el rango. En este caso, si yo observo mi intervalo, el mayor valor que va a tomar va a ser 13 positivo. Entonces va a ser 13 positivo. Y tengo que hallar el menor valor. El menor valor de y o de la función f de x va a ser. En este caso el menor valor podría ser menos 2, pero como el menos 2 está abierto, no se toma menos 2. El siguiente número que va a ser es menos 1. Entonces, el menos 2 recuerda que no se toma porque es abierto. Entonces el siguiente número sería menos 1. Entonces ya tengo el máximo valor de y el mínimo valor de y, que viene a ser la función f de x. Entonces a mí me piden la suba, nos piden el máximo valor del rango más el mínimo valor del rango. Esto va a ser igual, el máximo valor es 13 menos, o en este caso más, el mínimo valor es menos 1. Entonces acá va a ser igual a 13 menos 1, porque más por menos es menos, y sería 13 menos 1, eso es igual a 12. Entonces, a nosotros nos pedían el máximo, el mayor o el mínimo valor del rango, eso viene a ser 13 y menos 1, y sumando esos dos valores va a salir igual a 12. Entonces la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, determina el rango de la función f de x que es igual a x al cuadrado menos 2x más 3, donde me dan que el valor de x pertenece al intervalo de desde 4 a 7 en ambos abiertos. Entonces, vamos a hallar el rango. Yo observo aquí que en la función me dan los valores de x. Entonces, como me dan los valores de x, recuerda que el dominio son los valores de x que toma la función. Entonces, como yo tengo el valor de x, yo puedo definir aquí que el dominio de la función va a ser el intervalo desde 4 abierto hasta 7 abierto. Entonces yo ya tengo el dominio de la función. Ahora, entonces, como tengo el dominio, viene a ser un dominio restringido. Entonces acá voy a decir que es dominio restringido. Entonces, como tengo un dominio dado, o sea que me dan de dato, eso viene a ser un dominio restringido. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a partir del dominio, voy a hallar el rango de la función. Pero tener presente aquí que para poder hallar el rango, la variable x tiene que repetirse una sola vez. Yo observo que en la función se repite 2 veces. Entonces vamos a dar la forma donde solamente se repite una vez. Entonces yo voy a tener acá que el dominio de f de x, que la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 3. Vamos a tratar de que se repita una sola vez. Yo observo acá que es una ecuación cuadrática. Entonces lo que voy a hacer es completar cuadrados. Entonces lo que voy a hacer aquí es f de x va a ser igual a x al cuadrado. Lo que voy a hacer es tratar de formar un trinomio cuadrado perfecto. Acá tengo x al cuadrado, todo esto menos 2x. Ahora,
Esta es una parte de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué le faltaría? Yo le agrego más 1 y para que no afecte la expresión le resto más 1. Y todo esto va a ser más 3. ¿Por qué le agregué más 1? Porque observa, x al cuadrado menos 2 veces x más 1. Aquí todo esto venía de un trinomio cuadrado perfecto. Todo esto es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerda que como es trinomio cuadrado perfecto, eso viene de en este caso como hay un menos, viene de un binomio diferencia al cuadrado, donde los términos van a ser x y 1. Entonces esto viene a ser trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo voy a decir que f de x va a ser igual. Como esto viene de un trinomio, esto viene a ser un trinomio cuadrado perfecto, esto viene de un binomio al cuadrado, que viene a ser x, que viene a ser uno de los términos, y el otro viene a ser 1. Como que hay un menos, ambos se están restando. Todo eso elevado al cuadrado. Sería entonces x menos 1 elevado al cuadrado. Y si tú operas esto, sería x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces sigamos. Luego tengo menos 1 más 3, que eso va a ser igual a más 2. Entonces yo tengo el valor de x que se repite una sola vez. Entonces a partir de mi dominio voy a hallar la función de x. Entonces yo tengo aquí, vamos a definir el valor de x. Como tengo el dominio de x, que es de 4 a 7 abierto, en intervalo, que está en intervalo, lo va a convertir a desigualdad. X va a ser mayor a 4 y va a ser menor a 7. Vamos a darle esta forma. ¿Qué tengo acá? Tengo x menos 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es a todo esto restarle menos 1. Entonces yo tendría que x menos 1 va a ser mayor a 4 menos 1, 3. Y esto va a ser menor a 7 menos 1, 6. ¿Qué más? A todo eso lo elevo al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Entonces yo tendría aquí que x menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser mayor, como ambos son positivos no hay problema. Sería 3 al cuadrado 9 y esto va a ser menor a 6 al cuadrado 36. ¿Qué más? Le agrego más 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumarle más 2. Entonces yo tendría x menos 1 elevado al cuadrado más 2. Y esto va a ser mayor a 9 más 2, 11. Y esto va a ser menor a 36 más 2, 38. Entonces ya tengo la forma de la función. Entonces yo tengo que decir que todo esto viene a ser mi función f de x. Entonces yo definiendo tendría que f de x, que viene a ser la función, va a ser mayor que 11 o menor que 38. O otra forma de definirlo, yo puedo decir que y va a ser mayor a 11, menor a 38. Tener presente que y es igual a f de x. Entonces una vez que ya tengo los valores de y, puedo hallar mi rango de la función. El rango de la función, esto lo va a convertir en intervalo. El rango de la función va a ser de 11 hasta 38. En ambos va a ser abierto. Entonces sería desde 11 abierto hasta 38 abierto. Entonces también en el ejercicio 2 me piden hallar el rango de esta función. Entonces el rango de esta función va a ser de 11 abierto hasta 38 abierto. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, sea f de x una función lineal, me dice que f de 4 es igual a 10, f de 2 es igual a 8, me piden hallar o determinar f de 6. Entonces vamos a desarrollar eso. A mí dicen que la función f de x es lineal. Entonces, la definición de función lineal, viene dado de la siguiente forma. F de x es igual a un a multiplicado por un x más b. Eso viene a ser mi función lineal. Recuerda que lineal es cuando el exponente, en este caso de x, tiene que ser 1. Entonces, como ya tengo definida mi función lineal, vamos a trabajar con los datos que me dan. A mí me dicen que f de 4 es 10. Entonces, vamos a usar el primer dato, f de 4. Me dicen que f de 4 es igual a 10. Entonces, eso se cumple cuando el valor de x va a ser igual a 4. Esto va a ser mi función de 4, o f de 4 va a ser igual a 10. Entonces, cuando me dan f de 4, quiere decir que el valor de x está tomando 4. Entonces, vamos a reemplazar a mi función. Entonces, yo tendría aquí que f de 4 va a ser igual al valor de a multiplicado. Recuerda que el x está tomando 4. Entonces, en vez de x voy a poner 4. Sería a por 4 más b. Y esto a su vez me dicen que es igual a 10.
Entonces yo tengo la primera ecuación. Esto lo voy a llamar ecuación número 1. Ahora, vamos a hallar el segundo dato. F de 2 es igual a 8. Eso se cumple cuando x es igual a 2. Entonces la función f de 2 va a ser igual por dato, eso es igual a 8. Entonces tener presente esto. Entonces reemplazando en mi función lineal, tendría que f de 2 es cuando x vale 2 y reemplazando tendría que x que vale 2 sería x por 2. Perdón, x que vale 2 sería a por 2. Todo esto más b y esto me dicen que es igual a 8. Entonces a esto voy a llamar ecuación número 2. Lo que voy a hacer de estas dos ecuaciones es hallar el valor de a y luego de b. Entonces aquí yo voy a seguir desarrollando. Entonces yo digo de la ecuación 1 y 2. De la ecuación 1 y 2. Entonces vamos a colocar la ecuación 1 y 2. Yo tengo 4 por a, o simplemente 4a, más b, eso es igual a 10. Es la primera ecuación. La segunda ecuación, a por 2 o 2a más b igual a 8. Sería 2a más b igual a 8. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que voy a hacer aquí es a ambas ecuaciones lo voy a restar. ¿Para qué restar? Para eliminar la letra b. Entonces restando tendría 4a menos 2a, eso sale 2a. b menos b se eliminan, sería 0. Y esto va a ser igual a 10 menos 8, 2. 2 pasaría a dividir y ya tendría el valor de a. A va a ser igual a 1. Porque 2 entre 2 es igual a 1. Entonces ya tengo el valor de a. Vamos a hallar el valor de b. De cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso voy a usar la ecuación número 2. Entonces yo tengo aquí que 2a más b es igual a 8. Sería 2 por a que vale 1 más b que es igual a 8. Esto sería igual a b que va a ser igual. 2 por 1, 2. Pasa a restar, sería 8 menos 2, 6. Entonces ya tengo el valor de b. b vale 6. Entonces, la función lineal será la función f de x. Vamos a definir la función f de x. F de x era igual a por x más b, donde a vale 1, sería 1 por x, simplemente x, más b, que en este caso vale 6. Entonces mi función lineal va a ser x más 6. Entonces a mí me pedían hallar el valor de f de x. Nos piden f de 6. En este caso se cumple cuando x va a ser igual a 6. Entonces yo tendría que f de 6 va a ser igual, reemplazando en la función donde x ahora va a ser 6, sería 6 más 6. Entonces f de 6 va a ser igual a 6 más 6, eso es igual a 12. Entonces f de 6 va a ser igual a 12. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice calcular f de 5 más f de 2 más f de menos 1 dada la función f de x, donde tengo x al cubo, x o menos x al cuadrado. Entonces, acá nos dan una función por partes, donde depende del valor de x que se va a tomar en dicha función para su respectiva regla de correspondencia. En este caso, para saber cuál va a ser su regla de correspondencia para dicha función, porque esta es una función en partes, vamos a analizar los valores que toma aquí en f de 5, f de 2 y f de menos 1. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hallar f de 5. Hallamos f de 5. En este caso, como es la función de 5, el valor de x aquí va a ser igual a 5. Entonces, hay que definir ese valor de 5 en cuál de estas desigualdades está. En este caso, x es igual a 5 y observo que acá, que x es menor a 0, son valores negativos, no se toma, no viene a ser esto. El siguiente sería 5 estará entre 1 y 3 porque acá me definen que x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 3. Observo que 5 tampoco está en esta desigualdad. Entonces yo puedo decir que x va a ser mayor a 3. Entonces, en esta desigualdad el valor de x es 5, entonces se cumple, porque 5 es mayor que 3. Entonces, como ya definí en cuál de estos intervalos está, voy a escribir su respectiva regla de correspondencia.
Entonces aquí yo voy a decir que la función f de x, su correspondencia va a ser menos x al cuadrado, porque x pertenece en esta desigualdad. Entonces, reemplazando tendría que f de 5 va a ser igual a menos, sería 5 elevado al cuadrado. Entonces yo voy a decir que f de 5 va a ser igual a 5 al cuadrado, 25. Como está con menos, sería menos 25. Entonces ya tengo el valor de f de 5. Sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es, hallamos el valor. En este caso vamos a hallar f de 2. Para esto tenemos que definir que el valor de x va a ser 2. Veamos en cuál de estos intervalos está. X de 2. Si x vale 2, 2 menor que 0 no se cumple. Si x vale 2, 2 sería mayor que 1 y a su vez menor que 3. Entonces está aquí. Su respectiva regla de correspondencia sería f de x igual a x. Entonces yo voy a decir aquí que f de x va a ser x. O sea, su regla de correspondencia va a ser x. Entonces yo tendría aquí, voy a hallar f de 2. F de 2 va a ser igual, simplemente en vez de x voy a colocar 2 y sería acá x, que viene a ser también 2. Entonces ya tengo el valor de f de 2, que va a ser igual a 2. Ahora vamos a hallar la otra función, f de menos 1. Entonces, hallamos f de menos 1. En este caso, el valor de x va a tomar a menos 1. Veamos en cuál de ellos está. Si x es menos 1 menor a 0, sí es menor a 0. Entonces, su regla de correspondencia, cuando x es igual a menos 1, va a ser f de x igual a x al cubo. Entonces yo voy a decir que f de x, su regla de correspondencia va a ser x al cubo, porque pertenece aquí. Entonces vamos a hallar f de menos 1. Entonces yo voy a tener acá f de menos 1 va a ser igual cuando x es igual a q. Como x es igual a menos 1, sería menos 1, todo eso elevado al q. Entonces voy a decir que f de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cubo, simplemente es menos 1. Entonces ya tengo el valor de f de 5, f de 2 y f de menos 1. Entonces nos piden f de 5 más f de 2 más f de menos 1. Donde f de 5 es igual a menos 25, más f de 2 es 2, y más f de menos 1 simplemente sería menos 1. Entonces yo tendría acá menos 25 más 2 menos 1, sería menos 24. Entonces, como a mí me pedían hallar la suma de eso es igual a menos 24. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, determina el dominio y el rango de la función f de x, que es igual a 4x menos 7 sobre 2x menos 3. Entonces, vamos a hallar el dominio y el rango de esa función. En este caso, esto viene a ser una función racional. Entonces, vamos a empezar a hallar el dominio. Entonces, vamos a decir aquí, hallamos el dominio. Vamos a hallar el dominio de la función. Entonces, para poder hallar el dominio de la función, tener presente aquí, como esta es una fracción racional o una función racional, siempre en ecuaciones fraccionarias, lo que vamos a hacer es definir que el denominador sea diferente de 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el denominador de esta fracción que sea diferente de 0. Entonces, yo voy a decir que 2x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Recuerda que en una fracción no puede haber el denominador 0. Por eso es que 2x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a hallar el valor de x. En este caso, el menos 3 pasa al otro lado, tendría que 2x va a ser diferente de 3. El 2 pasaría a dividir, tendría que x va a ser diferente de 3 medios. Entonces, para que el denominador no sea 0, el valor de x tiene que ser diferente de 3 medios. Entonces, como ya definí que x no puede tomar 3 medios, yo observo que mi fracción o en la función fraccionaria o racional, x puede tomar cualquier valor que se le asigne. Cualquier valor que se le asigne al x puede tomar, a excepción del x que sea 3 medios. Entonces, como x puede tomar cualquier valor a excepción de 3 medios, lo que yo voy a decir es que el dominio
de la función va a ser cualquier número real, cualquier número que se le pueda asignar a x, a excepción, o sea, menos el número 3 medios. Entonces, ya definimos lo que es el dominio para esta fracción, para esta función fraccionaria. X toma cualquier valor a excepción de 3 medios, porque si toma 3 medios, este denominador sería 0. Ahora, como x es diferente de 3 medios, a esto se le conoce como asíntota. Entonces, como el x es diferente de 3 medios, este punto que no toma x se le llama asíntota, en este caso, en el eje x. Entonces, el 3 medios va a ser la asíntota en el eje x, o sea, es el valor de x que no toma. Ese valor x no lo va a tomar. Y si hacemos lo gráfico, la función no pasaría por este valor. Ahora, entonces ya tenemos el dominio. Lo que vamos a hacer ahora es hallamos el rango. Vamos a hallar el rango de la función. Para yo poder hallar el rango de la función, viene a ser por una siguiente relación. Y, que viene a ser la función f de x para una función fraccionaria o racional, f de x que es igual a x va a tener que ser diferente a quién. En este caso va a ser el coeficiente de la variable x que está en el numerador. Todo esto sobre el coeficiente también de la variable x, pero que está en el denominador. Entonces, la función de f de x que viene a ser y, eso tiene que ser diferente cuando tenemos funciones racionales al coeficiente de la variable x que está en el numerador sobre el coeficiente de la variable x que está en el denominador. Entonces yo puedo decir aquí que y va a ser diferente. Veamos quién es el coeficiente de x en el numerador. En el numerador de mi función fraccionaria, el coeficiente de x es 4, entonces acá sería 4. Todo esto sobre el coeficiente de x en el denominador. En la parte del denominador observemos la variable x, su coeficiente viene a ser 2, entonces sería 2. Entonces yo puedo decir que x va a ser diferente. Si divido 4 entre 2, eso va a ser igual a 2. Entonces y va a ser diferente de 2. Entonces yo puedo decir aquí que para hallar el rango, el valor de y va a tomar cualquier valor a excepción de 2. Entonces yo voy a hacer el rango de la función. Yo voy a decir que el rango de la función va a ser igual. Y toma cualquier valor, entonces va a tomar cualquier número real, a excepción del número 2. Entonces el rango de esta función va a ser cualquier número real menos el número 2. O sea, el valor de y no va a tomar 2. A este valor que es diferente a y se le llama también asíntota. En este caso, en el eje y. Entonces, este valor que no toma y, que viene a ser 2, se le llama asíntota en el eje y. Entonces, ya tengo que mi función fraccionaria o racional, ya tengo el dominio, los reales menos el valor de 3 medios, y el rango, que viene a ser todos los reales menos el número 2. Yo tengo el dominio y ya tengo el rango. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular el rango de la función f de x, que es igual a x más 7 sobre x más 4. Y me dicen que x pertenece de 1 a 8 en ambos abiertos. Entonces vamos a desarrollar esa función racional. Como me dan los valores de x, entonces yo voy a observar que el dominio de la función va a ser. Recuerda que el dominio viene a ser los valores que toma x. Entonces el dominio de la función f de x va a ser igual desde 1 hasta 8 en ambos abiertos. Entonces esto viene a ser el dominio de la función. Pero a mí me piden hallar el rango. En este caso yo tengo un dominio restringido. Entonces, dominio restringido se quiere decir que yo tengo un valor ya dado del dominio. Entonces, como ya tengo esto, lo que voy a hacer es, a partir de este dominio, voy a hallar el rango de mi función. No es como en el ejercicio anterior que no me daban el valor del dominio. Yo simplemente desarrollaba.
Pero como acá ya me dan el valor del dominio, a partir del dominio yo voy a hallar el rango. Entonces, para yo poder hallar el rango a partir del dominio, yo tengo que tener que la función racional tenga solamente una variable x, o sea que se repita una sola vez. Como observo que se repite dos veces, lo que vamos a hacer es tratar de darle la forma donde x se repite una sola vez. Entonces yo tengo que la función f de x, que es igual a x más 7, todo esto sobre x más 4. Lo que puedo hacer aquí es darle la forma de x más 4, que es el denominador, le voy a dar la forma en el numerador. Lo que puedo hacer aquí es x más 4 sobre x más 4. Entonces ya le di la forma arriba. Pero yo tengo x más 7. Entonces lo que tengo que hacer aquí es agregarle a 4 más 3. 4 más 3, 7. Entonces yo puedo decir que f de x va a ser igual. Convierto en suma de fracciones. X más 4 sobre x más 4. Todo esto más 3 sobre x más 4. Entonces la función f de x va a ser igual. X más 4 entre x más 4, eso va a ser igual a 1 más 3. Todo esto sobre x más 4. Ahora ya observo que en la función el valor de x se repite una sola vez. Entonces ya podemos trabajar. Entonces vamos a iniciar a partir del dominio. El dominio de x viene a ser que cuando x va a ser mayor que 1 y va a ser menor que 8. Entonces a partir del dominio. A partir de esto vamos a ver la forma de la función. Observo aquí que tengo x más 4. Entonces lo que voy a hacer aquí es agregarle más 4. Entonces yo tendría aquí que x más 4 va a ser mayor a 1 más 4, 5. Y esto va a ser menor a 8 más 4, 12. Luego, ¿qué observo aquí? Que se ha invertido, porque x más 4 está en la parte del denominador de una fracción. Entonces lo que voy a hacer aquí es invertirlo. Sería la menos 1. Entonces invirtiendo tenía x más 4, ahora va a ser 1 sobre x más 4. Como invierto los valores y ambos son positivos, no hay problema ahí. Lo que va a cambiar de posición son las desigualdades. Si esto es menor, ahora va a ser mayor. Y acá que era menor también va a ser mayor. 5 invirtiendo sería 1 sobre 5. Y acá 12 va a ser invirtiendo 1 sobre 2. Luego observo que se ha multiplicado por 3. Entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar por 3. Entonces yo tendría 1 sobre x más 4 por 3 sería 3 por x más 4. Todo esto va a ser mayor. 1 quinto por 3 sería 3 quintos. Y esto a su vez va a ser mayor. 1 sobre 12 por 3 sería 3 sobre 2. Simplificando sería 1 cuarto. ¿Qué más? Observo que a todo esto ya tengo la forma de esto. Que le agrego más 1. Entonces a esto le sumo más 1. Entonces yo tendría que 1 más 3 sobre x más 4. Acá va a ser igual. 3 quintos más 1 sería 8 quintos. Todo esto va a ser mayor. 1 cuarto más 1, eso va a ser igual a 5 cuartos. Entonces, ya tengo la forma 1 más 3 sobre x más 4. Todo esto viene a ser la función f de x. Entonces, yo voy a decir que f de x, vamos a acomodarle, va a ser mayor que 5 cuartos. Eso va a ser menor que 8 quintos. Solamente lo estoy acomodando. El menor va a estar a la izquierda y el mayor va a estar a la derecha. Siempre hay que respetar el sentido de la desigualdad. O puedo decir que f de x también puede ser y, que va a ser mayor a 5 cuartos, ya se va menor a 8 quintos. Entonces, a mí me pedían hallar el rango. Recuerda que el rango son los valores que toma y. Entonces, yo voy a decir que el rango de la función va a ser desde 5 cuartos abierto hasta 8 quintos también abierto. Entonces, esto viene a ser el rango de la función f de x. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, determina el rango de la función f de x, que viene a ser 4 menos 4x menos x al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar eso. En este caso, observo que es una función cuadrática. Vamos a darle la forma. Tengo que f de x va a ser igual. Ten presente que la parte cuadrática siempre tiene que ir primero. Entonces sería menos x cuadrado, luego sigue menos 4x, luego esto va a seguir más 4. Entonces, como acá no me dan un dominio restringido, lo que voy a hacer es trabajar con el vértice de la gráfica.
tener presente que f de x es cuadrático. Es cuadrático. Entonces, su gráfica vendría a ser una parábola. Entonces, si yo hago el gráfico de esta función cuadrática, me va a salir una parábola. Entonces, como yo trabajo, como el f de x es un gráfico, es una ecuación cuadrática, haciendo su gráfica va a ser una parábola. Entonces, cuando tiene una parábola, tiene su respectivo vértice. En este caso, el vértice viene a ser h, k. El vértice de esa parábola viene a ser h, k, donde h está definido que va a ser menos b sobre 2 veces a. Y que el valor de k va a ser igual a la función de h, f de h. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el valor de h y el valor de k. Yo tengo la función f de x, que es igual a menos x al cuadrado menos 4x más 4. Tener presente que el valor de a va a ser igual. Recuerda que acá es menos x al cuadrado. El coeficiente es 1. Entonces el valor de a es el que acompaña al valor cuadrático, que viene a ser menos 1. El valor de b, en este caso, va a ser el que acompaña a x, que en este caso es menos 4. Y en este caso el valor de c va a ser 4 positivo. Entonces a partir de esto vamos a hallar el valor de h y luego de k. Entonces yo tengo que el valor de h, que va a ser igual. Va a ser igual a menos b, que en este caso vale menos 4. Todo esto sobre 2 veces a, que vale menos 1. Entonces esto va a ser igual a menos por menos, más sería 4 positivo, sobre 2 por menos 1, menos 2. Y 4 entre menos 2, eso va a ser igual a menos 2. Entonces el valor de h es igual a menos 2. Ahora a partir de h voy a hallar el valor de k. Entonces yo sé que el valor de k es la función de f de h. Entonces yo tengo que f de h va a ser igual a f de h, que va a ser igual a menos 2. Y eso lo que va a hacer es reemplazar en mi función. Vendría a ser menos x al cuadrado, menos, pero en vez de x voy a colocar menos 2. Recuerda que es menos x al cuadrado. En vez de x voy a colocar menos 2. Sería menos 2 al cuadrado. Menos 4 multiplicado por x, que es menos 2. Todo esto más 4. Y esto va a ser igual a menos 2 al cuadrado, sería 4. Con este menos sería menos 4. Menos 4 por menos 2 sería más 8. Todo esto más 4. Esto viene a ser f de menos 2. Entonces, f de menos 2 va a ser igual a menos 4 más 8 más 4. Eso es igual a 8. Recuerda que f de menos 2 era el valor de k. Entonces, k es igual a 8. Entonces, ya tengo el valor de k. Ahora, a partir de ese valor de k, lo que voy a hallar mi rango. Tener presente, para eso tengo que analizar el valor de a. Yo sé que el valor de a es igual a menos 1. Y como es un valor de menos 1, esto es menor a 0. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que a es menor a 0. Como es un valor de menor a 0, o sea, estamos trabajando con valores negativos. Entonces, como es valores negativos, me voy hasta menos infinito. Entonces, el rango de la función va a ser igual. Como estoy trabajando, como es menor a 0, son valores negativos, o sea, me voy hasta menos infinito. Entonces empiezo desde menos infinito hasta el número k, que es 8. En este caso va a ser cerrado. Entonces, eso viene a ser mi rango para la función f de x. Tener presente que acá, para cuando no te dan el dominio restringido, vamos a trabajar con el valor de h y k. Y hallando el valor de h, puedo hallar el valor de k, que es f de h. Reemplazando obtengo el valor de k. A partir de este valor de k, lo que voy a hacer mi intervalo para el rango. Todo depende del valor que acompaña x al cuadrado. Como es un valor negativo, es menor que 0, entonces me dirijo hasta menos infinito. Si el valor de a fuera positivo, sería 8 hasta más infinito. Entonces, como ya tengo el rango de del número de la función f de x, ya tengo la respuesta para el ejercicio número 7.